Es momento de acompañarle ahí en su casita donde usted está, en su centro de labores, donde nos está sintonizando. Y vamos a hablar en temas de salud de erisipela. ¿Qué pasa cuando esto se presenta en los pacientes con diabetes? ¿Qué complicaciones puede tener si no se trata de manera oportuna? No hay que minimizar ningún tipo de padecimiento, por pequeño que usted crea que es, porque luego sí puede tener complicaciones severas. Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, médico diabetólogo, quien le acompaña a usted también para que pueda hacer sus consultas al 8529-8731 y también a través de sus preguntas en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que estamos como Canal 10 Nicaragua. Doctor, bienvenido. Un placer conversar con usted de este tema. ¿Qué tan frecuente es la erisipela y a qué nos referimos con esto? Hay mucha gente que dice es una infección, es una inflamación, es en realidad que ya te estás engangrenando y hay tantos mitos, pero quiero que hablemos de realidades. ¿Qué en sí y qué tan frecuente, doctor? Gracias, Jocelyn, por la invitación. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida y llevando temas de interés a la población. Cuando hablamos de erisipela, hablamos de una complicación meramente de una infección. El 90% de esta condición se caracteriza más en las piernas y es ocasionada, ¿verdad? Como digo, por una bacteria que el paciente puede tener factores de riesgo que te puede llevar a este tipo de complicación. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente que tiene trastorno de la circulación, un paciente que retiene líquido, un paciente inmunodeprimido con por ejemplo, una infección de VIH que le disminuye el sistema inmunológico, es decir, cualquier paciente que te pueda presentar una condición que te lleve a este problema como es la erisipela. Muchos de los pacientes lo pueden conocer como disipela, muchos pacientes pueden decir un enrojecimiento y a veces este tipo de condición aparece solamente con la fiebre, aquel paciente que de pronto le dio temperatura, no sabe qué sucedió y al siguiente día nota una pequeña mancha o un pequeño enrojecimiento en una de sus piernas y hasta ese momento que va a la consulta se da cuenta que es una condición como la que estamos hablando. En este caso, ¿es más frecuente en pacientes mayores o puede aparecer a cualquier edad? Puede aparecer a cualquier edad, puede aparecer en niños, puede aparecer en jóvenes, puede aparecer en adultos, pero es más frecuente en las personas de la tercera edad, es más frecuente también en las personas diabéticas, como lo hemos venido hablando, ya que estos pacientes por lo general se encuentran un poco inmunodeprimidos cuando no están totalmente controlados. Recordemos también que puede ser como consecuencia de lesiones en la uña, ¿verdad? Algunos pacientes pueden tener onicomicosis, que se conoce como una lesión, una uña quebradiza, y esos son hongos que de pronto abren una puerta de entrada y las bacterias llegan a colonizar ahí, se multiplican y causar la infección. Entonces creo que parte de la importancia de esto es lo que es la prevención. Cuando el paciente tiene, digamos, factores de riesgo, hay que evitar que esta condición le complique más su enfermedad crónica. Ok, doctor, nos preguntan por acá si en el caso de las mujeres que están en periodo de embarazo puede aparecer esta complicación, sobre todo cuando ya hay datos de insuficiencia venosa. Perfectamente, perfectamente. La erisipela se caracteriza por placas, una placa roja con aumento de calor local, brillante y asociado a inflamación, que algunas veces es tanta la inflamación que se puedan formar ampollitas con agua y el paciente puede drenar líquido a través de la lesión. Y eso es lo que más le llama la atención, pues porque el paciente está con este tipo de características y de pronto se siente incómodo porque los calcetines, la ropa, el pantalón, lo que anda, lo moja bastante y eso lo lleva pues a buscar la atención inmediata en estos casos. Ok, vamos a esperar siempre la participación de nuestros televidentes, de nuestros amigos que nos ven a través de la transmisión en Facebook. Recuerde que estamos como Canal 10 Nicaragua, ahí puede usted hacer sus comentarios. De hecho, por acá tenemos más comentarios. Hola, saludos. Doctor, saludos también, nos dice Sandy Gutiérrez a Cristina Ruiz, le envía saludos a Sochi Cristina, así que gracias como siempre por la sintonía y por ese cariño para todos nuestros presentadores, para todo el equipo de Acción 10 en la mañana. Buenos días, soy una mujer de 30 años y soy diabética. A mí a veces me pasa que sudo helado, mucho se me baja la presión, incluso a 80, y me agarra ansiedad, me da mucha sed. ¿A qué se deberá todo esto? Esa es una descompensación de la diabetes. Normalmente los pacientes con los niveles de azúcar más bajos presentan este tipo de sintomatología. A algunos les da mucha hambre, otros les da por sudar, otros les da por ponerse pálidos.
De tal manera que sí, es solamente regular lo que es la parte a nivel de la glucosa. Ok, doctor, cuando tenemos la sospecha de que hay erisipela, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo se diagnostica? ¿Es nada más la parte clínica o se deben hacer algunos estudios? Fíjate que es muy buena pregunta, Jocelyn, porque la mayoría del diagnóstico de esta erisipela se da meramente clínica, ver la placa, ver la lesión, y ahí nos orientamos fácilmente. No hay un medio, digamos, que podríamos decir, hacerle un ultrasonido o hacerle tal examen que esto es una erisipela. Sí le podemos hacer algún análisis para determinar el grado de infección que tiene, o le podemos mandar a hacer un cultivo para ver el tipo de bacteria, pero sí nosotros ya conocemos de que esta lesión es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que coloniza meramente ahí, y de tal manera que el paciente le puede ir bien acudiendo a la consulta, pero normalmente nosotros lo hacemos por clínica y algunas veces podemos ir palpando, y si encontramos algún ganglio a nivel de la área inguinal, podemos decir que también hay linfedema, es decir, eso es una inflamación producto de la infección que también está orientado al proceso infeccioso. Ahora, precisamente dado a que es un diagnóstico meramente clínico, profundicemos en los síntomas. Doctor, nos pregunta por acá en nuestra transmisión en Facebook si es verdad que cuando hay erisipela hay comezón y hay fiebre. Exactamente, yo había traído una imagen en donde aparecen los síntomas, pero los vamos a mencionar. Vamos a ubicar la imagen de los síntomas para que también nos podamos nosotros informar respecto al ABC, de los signos característicos de esta enfermedad, de esta situación de salud que puede complicarle definitivamente. Exacto. Normalmente los síntomas se caracterizan por el enrojecimiento de la piel, puede dar fiebre, puede dar escalofrío. Normalmente la lesión se caracteriza con bordes irregulares. El paciente puede tener datos sistémicos, por ejemplo, descompensación de la diabetes, como poliuria, orinadera, mucha sed. También se puede dar lo que es la parte de la retención de líquido o inflamación, y eso te puede llevar a salida de líquido, obviamente, por la misma inflamación. Pero lo más característico es el aumento de calor local. Aquel paciente que te dice, doctor, la pierna la tengo roja, pero siento que me duele, siento que me arde y que la tengo demasiado caliente. Entonces, esa característica a nosotros nos orienta que estamos hablando de un proceso tipo infeccioso en este tipo de pacientes. Ok, tenemos más comentarios que nos hacen en nuestra transmisión en Facebook. Nos dicen que cómo es el tratamiento, si esto puede tener riesgo de amputación, el paciente que lo sufre, y de qué depende las complicaciones. Fíjate que esa pregunta que están haciendo se me la han hecho muchas veces, y sí, el riesgo de amputación es bastante alto, aunque sabemos que es una bacteria que puede ocasionar la lesión. Obviamente el tratamiento es antibiótico, ¿verdad? Meramente, de tal manera que hay una situación que se ve en este tipo de pacientes, que es la circulación, que eso lo hacemos a través de ultrasonido, a través de otro tipo de mecanismo, para darnos cuenta si ese paciente tiene o no tiene obstruida la circulación. Pero si ya tiene obstruida la circulación, entonces eso aumenta el riesgo de amputación, de tal manera que no solamente es tratar la lesión por la infección, sino que ayudarle al paciente con tratamiento para la circulación, para prevenir que este paciente caiga en amputación. Pero sí, todo factor de riesgo que tenga en los miembros inferiores asociado a diabetes te puede terminar en una amputación, siempre y cuando el paciente, pues, obviamente no vaya a las consultas y no le dé un seguimiento oportuno a la lesión que pueda tener en ese momento. Ok. Cuando hablamos de este tipo de padecimiento, doctor, el diagnóstico oportuno, ¿qué tan relevante puede ser precisamente para evitar esto de la amputación? ¿Y cómo se trata? ¿Se trata con antibióticos? ¿Cuánto tiempo puede llevarle a un paciente el salir adelante de este tipo de afectación de salud? Fíjate que si ponemos al paciente ahí, un paciente que te llega en las primeras horas o en los primeros días, ese paciente le va a ir muy bien. En caso de otro paciente que te pueda llegar a, digamos, a los 6, 7 días. Ahí podemos ver las imágenes donde están los síntomas de lo que estábamos hablando. La antibiótico terapia se da de 10 a 14 días o hasta 21 días, dependiendo cómo vaya presentando la lesión. Hay pacientes que solamente tienen enrojecimiento e inflamación, pero hay pacientes que, como consecuencia de eso y como la llegada tardía, por haber utilizado, por ejemplo, medios naturales, ¿verdad?, que se aplican meramente en la lesión, puede haber una úlcera en ese momento, y ya la úlcera retrasa lo que es la parte de la cicatrización, y eso te puede llevar semanas
para volver al estado que estaba anteriormente. Por lo tanto, depende de cada paciente, depende del factor de riesgo, depende de la complicación de la diabetes. Todo juega un papel importante a la hora de tratar la lesión en este tipo de pacientes. Ok, cuando hablamos nos dicen acá en un mensaje de algunas personas que ya han sufrido la afectación de erisipela, ¿se puede volver a repetir? Es decir, ¿queda como un factor de riesgo el haberla sufrido una vez? Perfectamente, se habla estadísticamente que una vez que te da un problema como este, puedes sufrir otro tipo de lesión a los 5 años, inclusive hasta los 7 años, siempre y cuando el paciente no se cuide. Recordemos que la mayoría de los pacientes les da este tipo de problemas asociado a la obesidad, asociado al sedentarismo, asociado a la ingesta masiva de alimentos que te puede llevar a un aumento de colesterol y triglicéridos y asociado a las insuficiencias venosas. Por lo tanto, si ese paciente tiene esta condición, probablemente se repita más pronto que lo hablado teóricamente, pero hay que hablar algo importante, que estos pacientes cuando empiezan este tipo de lesión que se caracteriza por una placa roja, probablemente cuando el paciente ya esté en tratamiento y ya mejor, eso rojo logra desaparecer, pero la piel le queda un poco oscura. Y a veces hay una incógnita ahí, es que los pacientes quisieran que la piel se mantuviera más blanca de lo que la tenía anteriormente, pero es algo asociado a la circulación y asociado a la diabetes. Claro, obviamente si el paciente no es diabético y no tiene problemas circulatorios, el paciente va a quedar igual que como estaba antes. Buen día, doctor. Buenos días, Jocelyn. A mi esposo le ha dado en 2 ocasiones, pero fue por haberse golpeado. Él no padece de diabetes. Buenos días, nos dice otra persona que nos sintoniza. Saludos y bendiciones. Gracias por este tipo de programa e información. Otro comentario, Dios los bendiga a todos, al personal de Canal 10. Hoy jueves 18 de septiembre. Saludos y bendiciones, nos dice Mario Sequeira. Saludos también para vos, Mario. Gracias por esa fiel sintonía. Buenos días, doctor. ¿Dónde está ubicada su clínica? Preguntan. Y también nos dicen por acá si el tratamiento puede generar algún tipo de afectación en los pacientes con diabetes o hipertensión. ¿Cómo se debe de considerar los tratamientos que ellos ya toman para sus enfermedades crónicas? ¿Y qué tipo de evaluación de especialistas se debe de realizar posterior al tratamiento? Fíjate que uno de los comentarios que hicieron muy importante, porque he visto pacientes que, por ejemplo, están reparando la moto y de pronto le cayó una llave. He visto pacientes que tal vez han tenido un pequeño accidente en la misma moto circulando, se abrió la piel y la bacteria entró y provocó el problema. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, uno de los factores es eso. Cualquier tipo de mecanismo que rompa la piel, eso puede generarte lo que es una erisipela o llevarte una celulitis, que es otra condición médica, que es una infección más a profundidad. De tal manera que sí, este paciente pues necesita tratamiento, como lo decían ahí, paciente diabético que te llega con 4 o 5 medicaciones por su enfermedad crónica y de pronto aparece con una erisipela, automáticamente uno manda antibiótico, pero también su medicamento que tiene su enfermedad crónica, eso no se suspende. Sabemos de que pueden existir algunas reacciones por algunos fármacos, pero eso se le explica al paciente en caso que tenga este tipo de reacciones, pues conversarlo con su médico, pero de pronto el paciente no puede suspender el medicamento porque se puede descompensar de la enfermedad, tratamos la infección y de pronto el paciente no mejora la infección porque la enfermedad no está compensada. Entonces, las dos cosas tienen que utilizarse. Ahora, también sé de casos donde están tomando el medicamento para esta afectación de salud, además de sus medicamentos para la presión y para la diabetes, por ejemplo, pero añaden otros medicamentos como para el dolor o para náuseas y este tipo de cosas, y eso podría causar interacciones que ponen en riesgo la salud del paciente. Ahí me gustaría su recomendación, porque de repente la automedicación complementaria también nos puede poner en riesgo. Exacto, pero muchos pacientes te llegan y te dicen, doctor, ya me tomé un X antibiótico durante 7 días, pero yo no veo mejoría. Y quizá el paciente requiere tratamiento endovenoso, de tal manera que la ejecución sea más pronta y la recuperación más rápida. Por lo tanto, en el paciente que ocupa antibióticos, digamos, orales, puede ser que tenga una afectación estomacal, puede ser que no se lo tome con una alimentación, puede ser que se lo tome en ayunas. Es decir, sí, existen tantas cosas que te pueden llevar al mal uso de la toma del tratamiento. Por lo tanto, creo que lo más ideal es acudir a su médico de cabecera, a su médico de confianza, que le explique la situación para que él le oriente cómo se va a tomar el tratamiento y qué tipo de tratamiento de acuerdo a la patología que tiene, porque quizás solamente no sea una erisipela, quizás solamente sea una lesión, un pequeño absceso que se formó
en esa área. Recordemos que la erisipela es una placa un poco grande que puede abarcar casi todo lo que es la parte de la pierna, o puede estar asociada a una celulitis que solamente es una lesión que está más a profundidad, que ya afecta, digamos, tejido graso, de tal manera que este paciente el tratamiento, a pesar que con antibiótico puede ser que lo utilice por menos tiempo que el que realmente tiene la lesión más alta. Escucha estos dos casos, doctor, por acá nos escriben en nuestra transmisión en Facebook. Buenos días, mi hijo de unas heridas se le infectó el pie, se le puso inflamado y tuvo una cirugía, están esperando un cultivo, pero todavía está inflamado el pie, ¿qué podrá hacer? Y el segundo caso es el siguiente. Buenos días a todo el personal de Canal 10. Yo tengo a mi mamá, ella es diabética y amputada del miembro derecho, es decir, de la pierna derecha. Esto fue el día 13 de septiembre que ella presentó alteración en la diabetes. La glucosa le salió de 700 y pues desde entonces está en el hospital. Presentó enrojecimiento en la otra pierna y nos dijeron que era erisipela. ¿Qué puedo hacer para que no me le corten la otra pierna? Bueno, por lo tanto, si hablamos de erisipela, tratamiento, antibiótico-terapia, tratar la causa, ver si no tiene problemas de circulación, porque si ya el paciente ya tiene una amputación, es porque realmente hay un problema circulatorio o en ese momento la infección llegó tan a profundidad que afectó lo que es la parte ósea y el paciente pues el médico determinó que tenía que amputar. Pero más sin embargo, la otra parte de la otra pierna, si hay un problema circulatorio de la pierna dañada, existe la probabilidad, más del 90%, de que la otra pierna también tenga afectación circulatoria sin tener una lesión. Es decir, que el paciente no tenía nada, pero se afectó la que tenía la úlcera, y en la otra sana, que no se ve la parte circulatoria, inicia lo que tú dices, una erisipela, una lesión pequeña, y que eso puede llevar o alertar al médico a hacer un análisis en esa pierna y determinar que sí puede tener también lo mismo que tenía en la otra. Creo que lo más ideal en este caso, pues tratar la lesión, tratar la infección y esperar el curso de la enfermedad para ver si a este paciente se le puede dar viabilidad y no llevar a una amputación, porque a veces estos procesos son tan largos que el paciente se deprime, sí, de tal manera que hace resistencia a lo que es la parte del tratamiento y el seguimiento y termina en amputación, porque imagínate un paciente hospitalizado, de pronto lo otro, de pronto se añade otro tipo de enfermedad y el paciente pues no haya ni qué hacer. Entonces creo que hay que tener un poquito de paciencia, darle chance al medicamento, darle chance al médico para que la enfermedad también se revierta, porque imagínate con ese nivel de glucosa de 700, 600, hay que revertir eso para que el paciente tenga mejoría. Ahora, si no se da la amputación, puede estar en riesgo la vida del paciente. Exactamente. Un proceso infeccioso local se puede generalizar y causar una sepsis. Y si a eso asociamos a un problema renal o a un problema cardíaco, creo que el paciente puede complicarse. Y aquí tenemos que tomar decisiones, si la vida del paciente o la pierna. Bueno, definitivamente un proceso bien difícil, pero lo importante es que si se realiza un diagnóstico clínico oportuno y un tratamiento también oportuno dado por el especialista, usted puede evitar llegar hasta la amputación. Sus recomendaciones ya para ir cerrando, doctor, y nos reitera la forma en que le podemos contactar. De hecho, hay bastantes comentarios en nuestra transmisión en Facebook para que puedan escribirle también a usted y hacerle las consultas directamente. Así es, ahí aparecen los números de contacto, ¿verdad? La parte inferior. Creo que las recomendaciones importantes en todos los pacientes que he mencionado, primero su control de diabetes, que es fundamental. Si el paciente está bien controlado, lo que es la parte de la diabetes y la hipertensión, cualquier erisipela que se instaure en ese momento puede ser tratada con facilidad, el paciente le puede ir bien. Lo segundo, siempre les digo, hacer un poco de ejercicio, promover el ejercicio, porque eso ayuda a mejorar la circulación. Lo tercero, evitar el sedentarismo como consecuencia de esto. Y por último, pues que el paciente asista a sus consultas periódicamente, que no asista meramente cuando ya tiene una lesión o cuando ya tiene un problema de la complicación de la diabetes, sino que asista de acuerdo a lo que el médico le oriente, porque eso le va a ayudar a garantizar cualquier problema que tenga en ese momento y tratarlo a tiempo. Gracias, doctor, por habernos acompañado, y a usted que participó, gracias por esa confianza en Acción 10 en la mañana. Vamos a una pausa, ya regresamos.